Planet, podés llegar al verano como siempre quisiste. Tenés que aprovechar el 40% de criolipólisis más nutricionista, ideal para ese rollito rebelde que no bajás con dieta ni con ejercicio y necesitas ayuda. Los resultados son reales, con aparatología de última generación para reducir la adiposidad localizada, esa que tanto molesta a veces. Por consultas o solicitudes de agenda con asesora de estética, llamar al 2711-9115 o contactar directamente por su web o redes sociales. Bien, retomamos. Queda planteado en el bloque anterior como un elemento que nuestro invitado traía a colación que marca una diferencia entre las campañas anteriores e incluso de la región, de cómo ha participado en esta, casualmente además a favor del oficialismo, pero podría haber sido al revés. El movimiento social, ¿no? La sociedad civil. Hablábamos de la ola de la culturales, así se había bautizado, ¿no?, en el bloque anterior, y planteaba el PIT-CNT que hace unos días, bueno, desde su presidencia se entendía que perfectamente, por supuesto, cualquier sindicalista puede expresar su opinión, pero no como movimiento no lo iban a hacer, y ahora sí han sido explícitos. ¿Qué opinión le merece ese aspecto? Bueno, el mismo que me mereció que los movimientos sociales intervengan en cuanto tales en las campañas electorales. Yo creo que lo ha expresado muy bien José López recientemente, diciendo que él en definitiva tiene simpatías hacia el bloque oficialista, pero que no obstante piensa que el movimiento sindical, el gremialismo de un país, no debe opinar sobre el tema político y mucho menos sobre los elencos políticos que deben ocupar el gobierno. Eso me parece una verdad elemental. Históricamente siempre igual se le ha atribuido al PIT-CNT ser el brazo ejecutor del Frente Amplio. Sin duda, pero una cosa es esa y otra es que aparezca en el momento preciso de una campaña electoral enarbolando determinadas posiciones a favor del gobierno. Eso no es bueno. Porque no es bueno. La democracia se concibe en función de los derechos de los ciudadanos, no de los movimientos sociales. Los movimientos sociales ocupan un lugar importantísimo. Hay un tema entonces de representatividad. Claro, en la vida de una nación. Surgen los movimientos sociales. En la vida de una nación los movimientos sociales son enormemente importantes y es muy importante que el Uruguay tenga un movimiento gremial fuerte, representativo, independiente. Lo que no debe hacer el movimiento sindical es confundirse con los movimientos políticos, porque está atacando su propia esencia como movimiento independiente. Ese es el problema. A ver, ¿cómo lo ves, Graciano? En una línea muy similar a la del doctor Gatto, me permito agregar que la elección que vamos a tener el domingo es, desde ese punto de vista, es histórica. Porque yo no recuerdo en la historia política del país, el doctor Gatto, que es un estudioso, me podrá corregir si me equivoco, pero yo no recuerdo ningún momento en la historia del país donde en una única entidad, en un único partido, confluyeran todos los resortes más importantes del poder del país. El gobierno del país, el control del aparato sindical, el control del movimiento cultural, el control de la universidad, absolutamente en un único actor político. Eso yo nunca lo había visto, porque siempre, desde que yo tengo memoria, el gobierno estaba en manos de unos partidos y la corriente sindical, la universidad, etcétera, la cultura actuaban en un sentido contrario y generalmente opuesto. Esta es la primera vez que coincide en un único actor. Por eso este resultado va a ser histórico. Y por eso la derrota del Frente Amplio va a traer aparejado un movimiento sísmico en todos los satélites que rodean al Frente Amplio, que son el PIT-CNT, el Movimiento Cultural y la Universidad de la República. Eso va a ser un episodio histórico en el país, porque como no hay antecedentes, todavía el país no sabe cómo esto va a reaccionar. Pero es una cosa histórica lo que va a suceder, porque nunca había pasado esa concentración de poder y ahora la derrota del actor político, del brazo político de ese conglomerado, va a repercutir en todo lo demás. Y eso lo vamos a empezar a ver seguramente después de la elección y con más intensidad a partir del 1 de marzo en el ámbito sindical y espero yo también en el ámbito... ¿Pero qué es lo que estás anunciando entonces? No estoy anunciando nada, estoy haciendo un análisis... Bueno, no sé, por eso pregunto. Obviamente es una imagen, ¿no? Es una imagen. Pero es lo que decía la senadora Topolansky, entonces... Es una imagen, porque es lógico que si nunca antes se había concentrado en un único actor todo el poder del país, la derrota de ese actor va a traer aparejada una consecuencia de todo lo
No estoy diciendo nada que no sea obvio, que no sea lógico, que no sea natural. Pero no veo bien por qué que se le criticó a la senadora Topolansky cuando dijo lo mismo con otras palabras. Pero justamente, ella lo decía con relación a lo que podría suceder si perdía el Frente Amplio en un sentido, digamos, de alarma del país. Y yo lo señalo como una cosa distinta, como un hecho histórico. Nunca había pasado. Por lo tanto, esto que va a pasar ahora necesariamente va a tener repercusión. No sé cuál va a ser, porque yo no soy un actor político, por lo tanto estoy por fuera, no sé qué tienen en mente. Bueno, y ahí viene, políticos. ¿somos tan diferentes a la región? Porque ese es un tema que... No, somos diferentes en cuanto a la cultura cívica promedio. Yo no me imagino que acá van a prender iglesias o supermercados como en Chile, por ejemplo. No lo concibo. Que salgan a matar gente por la calle como en Bolivia, que agarre a un alcalde y le corten el pelo y le tiren pintura arriba. Yo eso no lo concibo en Uruguay, claramente no lo concibo. Lo que sí me parece es que esta derrota política de todo ese conglomerado va a tener repercusiones muy importantes. A ver, ¿cómo lo interpretan por este lado? Tener Alzheimer, porque creo que es la tercera vez que pasa situaciones así, donde el hablar de que todo el poder concentrado, nos estamos rifando la pata económica que, oh casualidad, sigue siendo uno de los poderes más importantes en cualquier sociedad, incluso la uruguaya. Vos podrés tener una hegemonía a nivel cultural, como bien decía Heber, gramsciana, desde el punto de vista de la cultura, que un partido político tiene influencia, la universidad, las organizaciones sociales, pero si la pata económica, que, oh casualidad, muchas veces está representada por otras organizaciones sociales que no se identifican políticamente con el gobierno, se identifican con los sectores de la oposición y también toman apoyo partidario. A mí no me gusta de ninguna manera que las organizaciones sociales sean patronales o sindicales, tomen partido político partidario. Pienso que pueden tomar, tienen que tomar posturas con respecto a cualquier situación, pero no color partidario, porque ¿sabe lo que? Le resta legitimidad, porque yo creo que las organizaciones sociales tienen que abarcar integralmente, en el caso del PIT-CNT sobre todo, a trabajadores de todos los partidos. Históricamente todos los trabajadores que eran trabajadores no importaban a quién votaban, incluso la mayoría no votaban a la izquierda, votaban a los partidos tradicionales, entonces, y estaban incluidos ahí adentro. Me parece que tomar partido por una opción electoral, yo creo que es equivocado. Lamento coincidir con esto con José López, cual me parece que es la antítesis dirigente sindical, pero en esto coincido. ¿Vero? No coincidís conmigo. ¿Vero? Yo advierto una diferencia respecto a lo que hoy mencionábamos como la ola cultural, los referentes culturales. Me parece que no es lo mismo que se pronuncien determinados referentes a favor de determinado candidato que el PIT-CNT, ¿no? Porque el PIT-CNT habla por todos sus trabajadores afiliados y parece que no, porque en definitiva las declaraciones de José López y el cuestionamiento de que esta campaña no saben de dónde surgió porque no fue consultada con nadie, lo que hace es cuestionar a ese movimiento y su representatividad, sobre todo hacia los trabajadores. ¿A quién perjudica esto? A los trabajadores. Vivimos en un país donde se ha logrado tener una única central, con yo creo que una presencia bien importante, y lo que hace esto es alejar a determinados trabajadores que evidentemente no están optando por el Frente Amplio y que en todo su derecho están marcando también posición respecto a la coalición. Después, respecto a lo que vaticina Pascale, bueno, conflictividad va a haber, pero eso no significa que el fin del mundo va a llegar, no significa que tiene que ser necesariamente negativo. Los actores van a ser los mismos en distintos roles, tendrán que conversar. Creo que allí justamente esta actitud del PIT-CNT no le hace bien al propio PIT-CNT, porque lo para en un lugar bastante ya en desventaja con respecto a negociar determinadas cosas frente a un futuro gobierno que puede no ser del Frente Amplio. Y creo que además todo esto que estamos analizando, los movimientos sociales, el propio PIT-CNT, confirman lo que decíamos antes, salen a pelear a la cancha y lo hacen en un intento prácticamente desesperado, porque ni la estrategia ni la fórmula presidencial que presenta el Frente Amplio han sido efectivas. Y entonces, ante los números que son números muy claros por estos días, aparecen allí estos intentos desesperados que habría que analizar hacia la interna de los movimientos a quién están beneficiando y a quién perjudican. ¿Tenés esa lectura, Pepe? Ayer le pregunté a un destacado dirigente sindical del PIT-CNT por qué se había roto esa neutralidad. Su versión, que no es coincidente con la de José López, es porque no les queda claro que la coalición respete el tema consejo de salarios. No por los consejos de salario que claramente ya quedó dicho que se van a mantener, sino por la discusión de
rama de actividad que ellos entienden es el alma o el corazón de los consejos. Pero habían estado reunidos con tiempo, la fórmula, por lo menos el propio Lacalle Pou, con todos los dirigentes. Permitime esta visión. Sí. Yo creo que acá hay también una interna con pase de facturas a esta altura del partido, digamos. ¿Quién y quién? Después de la asamblea, del Congreso, perdón, del PIT-CNT del año pasado. Eso por un lado. Y por el otro lado me parece una lectura equivocada, porque según este dirigente, yo le preguntaba qué número se maneja de afiliados y me dijo, nosotros manejamos que el PIT-CNT tiene 1.230.000 afiliados en Uruguay. Es un error de lectura de esos números porque claramente si se hiciera un traslado directo de votantes, el Frente hubiese ganado en la primera vuelta por un 53%, por tirar una cifra. Y eso claramente no es así. Por lo tanto, me da la sensación que es la misma lectura de lo que planteamos ayer como comunicación, cuando hablaba, creo que fue Pascal, que decía, los arquitectos con Martínez. Si hubiesen puesto arquitectos con Martínez, es una cosa. Si yo digo periodistas con Victoria Rodríguez, es una cosa. Si digo los periodistas, estoy incluyendo a todos. Entonces me parece que ahí está el error que también de alguna manera hacía ver Vero con respecto a la forma en que queda parado la Central de Trabajadores. Bien. Cuando yo decía movimiento sísmico, me estaba refiriendo justamente a lo que dijo Alfredo y lo que en cierto modo también señaló Verónica. Porque esto que estamos viendo en el PIT-CNT es absolutamente histórico. Un dirigente de la importancia y el peso... El Frente Amplio, claro, pero digo, era la primera vez que un gobierno de izquierda estaba... Pero cuando yo digo, justamente, cuando yo digo que esta derrota va a traer aparejado movimiento sísmico, esto que a Alfredo le cuesta, pero coincide conmigo también, aunque no lo digo con las mismas palabras, porque dice que coincide con José López. Por lo tanto, el coincidir con José López está asumiendo, coincide conmigo, porque yo es lo que estoy pronosticando, que va a haber un gran movimiento dentro del PIT-CNT. Entonces, esto que a ustedes les asusta porque yo dije movimiento sísmico, es lo que ya está empezando a pasar. Y ojo, va a haber también un manifiesto de gente de la cultura, porque no se crean que la cultura solamente tiene un solo partido. A mí me ha llegado un borrador de gente... hay una carta circulando. Bueno, está circulando, no sé si tomó estado público, pero cuando vean el estado público y vean la firma, van a ver que tampoco es toda la cultura que está con un solo partido político. Ese movimiento sísmico ya empezó ahora, antes de la elección. Imagínense lo que va a ser después cuando José López vaya con los números en la mano al PIT-CNT y le muestre lo que pasó. ¿Qué opinas sobre eso, Gato? Bueno, hay que tener mucho cuidado de no caer en una figura que actualmente está un poco olvidada, pero que sin embargo tiene vigencia y es atingente a esta discusión, que es el corporativismo. El corporativismo es la idea de que los movimientos sociales o las concreciones institucionales de la sociedad civil pueden sustituir el poder político. Y ese fue el Estado fascista italiano. Las cámaras italianas eran cámaras donde el poder económico, que tú señalabas con razón de que tiene mucho peso, importaba en política. El poder sindical de los trabajadores importaba, algo menos, pero importaba. El poder cultural importaba. ¿Y quién importaba menos? Las estructuras políticas y los partidos políticos que eran sustituidos a la larga, no totalmente, pero sustituidos a la larga por estas corporizaciones de la sociedad civil. Ese es el peligro grande. Hay otra corriente que es la gramsciana que tú señalabas, que pretende que la izquierda o la izquierda clásica llegue al poder mediante lo que Gramsci llama la hegemonía cultural total, que es la batalla por el sentido común. Cuando un partido político logra, si es que lo logra, el sentido común de una sociedad, ha logrado la hegemonía cultural. Este es otro enfoque de un problema similar. Pero yo digo, se ve más claro esto en el corporativismo. Si el poder político llega a ser sustituido, la democracia cae. Este es el peligro. Yo no digo que vaya a ocurrir ahora, ni que vaya a ocurrir mañana si gana Martínez o si gana el Frente o si gana la coalición opositora. Digo que la democracia, que está sufriendo en todo el mundo una erosión importante, tiene un frente de ataque en este tipo de problemas. Bien. Uno de los muchos que tiene. Bien, a mí sobre esto que dice el profe Gato me gustaría agregar dos con humildad, ¿no? No, por Dios. En este sentido, desde ya,
una de las tentaciones, y el fascismo de alguna manera lo expresa, es cuando los intereses corporativos de alguna manera sobrepasan las lógicas y los instrumentos políticos. Por lo tanto, nosotros acá en el Uruguay tenemos una gran fortaleza, y es que los partidos políticos siguen siendo representativos de la sociedad y con, a diferencia de Chile, vasos comunicantes con toda la sociedad. Esto no significa que las organizaciones sociales, cada una de ellas, con intereses propios, genuinos, interactúen en un conflicto permanente. Hay una palabra que tiene muy mal marketing y que es hija de las democracias. El conflicto no solo no está mal. Mal están las sociedades donde no hay conflicto. El conflicto es lógico, es natural en las sociedades con intereses distintos que se canalizan a través de las vías democráticas. Así que yo no le temo al conflicto. Y a propósito de conflicto, con respeto, hablar de Chile y asustarse por los supermercados y no por los muertos que mata la policía me parece equivocado. Hubo 15 muertos en los supermercados por los incendios y 3 o 4 muertos en las calles. O sea que 5 veces más preocupado por los muertos de los supermercados incendiados por los terroristas. Valen lo mismo, Pascal. Sí, valen lo mismo, sí, pero no se puede decir que uno le preocupa a uno y otro no le preocupa a otro. Por eso yo no mencioné los muertos. Los muertos que manda el Estado. Yo no mencioné los muertos. Ahora, si vamos a empezar la lista de los muertos, señores, me parece que vamos mal con la lista de los muertos. A ver, volviendo a lo que decía el profesor Gatto del corporativismo, que es un peligro. Humildemente, yo no creo que la izquierda quiera caer en el corporativismo. 15 años. Me sí, respeta claro. La palabra. Claro, amigo. Pero pensó que no quiero creer que la izquierda va a caer en el corporativismo italiano de Mussolini, pero creo que lo está utilizando como herramienta de comunicación justamente por esas medidas desesperadas que necesita, dado que en una elección histórica como la que tuvimos el 27 de octubre, en la que participaron más partidos que nunca y en la que más partidos que nunca tuvieron representación parlamentaria, no se le pegó ni un resfrío al Frente Amplio después del 27 de octubre. O sea, quedaron solos, aislados y con minoría parlamentaria. Entonces, necesariamente tiene que salir a buscar apoyos a entidades civiles, a organizaciones sindicales, y yo creo que lo que está haciendo el PIT-CNT acá, o la cabeza del PIT-CNT acá, le está tendiendo una mano a un partido amigo. O sea, no puedo creer que se esté plasmando el corporativismo. Yo tampoco. Espero que no sea eso, doctor, porque además lo conozco. No. Digo, lo que sí creo es que no tienen más remedio que acudir al PIT-CNT, que acudir a la entidad de deportistas que tampoco se ha plasmado en adhesiones multitudinarias, sino que algunas personas han dicho que lo van a adherir y algunos se han prestado, o algunos artistas se han prestado para las campañas publicitarias, y hasta ahí llegan. Pero no tienen más remedio porque están atrás en las encuestas, quedan pocos días y necesitan apoyos de algún lado. Ni Unidad Popular, que históricamente al final siempre apoyaba al Frente Amplio de alguna forma. No, en la interna Unidad Popular mandó una carta, como no, a dirigentes diciendo que apoyaban y votaban al Frente Amplio. Sí, ahora, pero la primera insinuación y la primera declaración que hizo Abella fue que corporativamente no lo iban a acompañar. Entonces, el Peri se desligó totalmente del Frente Amplio, que podría ser un aliado natural, podría haber una cantidad de personas que tuvieran afinidad. Entonces digo, quedaron claramente 4 partidos apoyando al Partido Nacional y por otro lado, en soledad, el Frente Amplio. Entonces necesita necesariamente que alguien le brinde apoyo de algún lado. El PIT-CNT es un aliado natural y creo que además el PIT-CNT está abriendo un paraguas, como le decía recién Pepe Sena, de cara al futuro, porque tiene o puede tener legítimas sospechas de que los consejos de salario sean diferentes a lo que ellos conocen. Entonces me parece que también está abriendo un paraguas importante de cara al futuro para negociar con el futuro gobierno. Pero no va más allá de eso y creo que no va a cambiar mucho en estos 11 días que queda la situación que vemos hoy. Antes de despedir a nuestro invitado, me gustaría aprovechar y preguntarle, ¿deberían en este debate de hoy los candidatos hacer referencia a Chile, a Bolivia, a Venezuela? Bueno, yo creo que la inserción internacional del Uruguay
es un tema importante. Es un tema que ha distinguido a nuestro país históricamente. El hecho de que hayamos tradicionalmente defendido de la democracia republicana, la democracia liberal, que hayamos tenido, digamos, posiciones muy afiatadas defendiendo los derechos humanos. Sí, pero hoy no pareciera haber consonancia entre cuál es la democracia que se valora, más o menos, ¿no? Que hayamos estoy señalando por qué es importante que el Uruguay defienda la tradición que ha tenido en materia de derecho internacional. Somos conocidos en el mundo por esa posición que tradicionalmente mantuvimos. De manera que en el debate señalar en qué nos apartamos o en qué no nos apartamos de esa tradición que señala al Uruguay como país, me parece un tema importante, me parece que deberían hacerlo. Yo personalmente estoy muy en contra de la adhesión a Venezuela o del ataque indiscriminado a lo que está pasando en Bolivia, como hizo la Cancillería. No porque crea que lo de Bolivia fue maravilloso, ni mucho menos. Acabo de escribir una nota diciendo exactamente lo contrario. Pero creo que Uruguay no está matizando los valores que defiende en materia de derecho internacional. Y que no lo haga es un débito no para el Frente Amplio, es un débito para todos los uruguayos. De manera que señalarlo en el debate, confrontar sobre el asunto, me parece que es bueno que se haga. Bien. No sé si te contesto. No, sí, está bien. Me gustaría su reflexión final, entonces, sobre cómo ve esta campaña, considerando la experiencia suya en anteriores. Ya tenemos el dato ese que usted plantea, de ese aporte como algo novedoso que no se había dado antes, que es la participación de los movimientos civiles. Pero más allá de eso. Bueno, yo estoy muy contento con las elecciones en el Uruguay, obviamente, mirando el panorama latinoamericano que señalábamos recién, el hecho de que podamos llegar a elecciones, que los candidatos debatan civilizadamente entre ellos, que se saluden, que en definitiva no haya habido incidentes en toda esta campaña, habla muy bien de la tradición democrática uruguaya. E incluso habla muy bien, y esto tiene que ver con lo que tú decías recién, yo creo que hay una amenaza corporativa, pero creo que Uruguay tiene reservas muy importantes que probablemente y seguramente van a contener estas cosas. Eso no quiere decir que no haya que señalarlas, ¿no? Hay que señalarlas porque la democracia está cuestionada en el mundo, ¿verdad? Está cuestionada en el papel de los líderes, está cuestionado un populismo de derecha que ha emergido también en todas las latitudes. Acabamos de ver lo que pasó en España con un movimiento de ultraderecha cercano al fascismo, aunque ellos dicen que no. De manera que defender la democracia es sumamente importante, defenderla desde todos los ángulos. Por consiguiente, y vuelvo a tu pregunta, es muy enfáticamente lo digo, defender la tradición republicana uruguaya en las Naciones Unidas, en la OEA, en los institutos latinoamericanos y sudamericanos, me parece básico. Y creo que en ese aspecto la Cancillería en los últimos años ha ido perdiendo posiciones en forma bastante acelerada. Bien, Geber-Gato, muchísimas gracias por habernos acompañado en el tramo del programa de hoy. Mucho gusto. Antes de ir a la pausa, les quiero contar que siempre es bueno ser precavido, especialmente con la comida, pero eso no significa dejar de darse un gustito cada tanto. Por eso se les está recomendando Reflugel, porque no solo es el mejor antiácido de acción inmediata, también forma una película en el estómago que previene el reflujo, ideal para mirar el debate hoy antes de cenar y acompañar el debate. Así siempre puedes darte todos los gustos que quieras y más, porque Reflugel te cuida. Pausa y ya venimos. Sobre la línea.